Consecuencias sociales de la Revolución Mexicana. Promulgación de una nueva Constitución en 1917. Nacionalización del suelo y subsuelo. Reforma a la Ley de Educación Pública. Nacionalización del petróleo. Mejora de la situación laboral de los trabajadores. En noviembre de 1916, Venustiano Carranza invitó a la nueva clase política mexicana a una convención constitucional en Santiago de Querétaro, México. La Constitución de 1917, todavía vigente casi 100 años después, consta de 137 artículos. Estos artículos definen lo que significa la ciudadanía, la organización de un gobierno, la reforma agraria, y enumeran una serie de derechos humanos básicos para todos los mexicanos. Nacionalización del suelo y subsuelo. La Constitución Política de 1917 reserva para la nación el dominio directo de los minerales, con la finalidad de lograr su explotación racional y de asegurar un reparto equitativo de la riqueza pública. En el artículo 3 se estableció que la educación oficial sería laica, lo mismo para la que se impartiera en los planteles particulares y en el nivel primario. Se añadía que ninguna corporación religiosa ni ministro de algún culto podrían establecer ni dirigir escuelas de instrucción primaria. Nacionalización del petróleo. La Constitución de 1917 declaró que el petróleo que se encuentra debajo de las tierras pertenece a la nación, en vez de pertenecer, como antes, a los propietarios de las tierras y que por consiguiente solo puede explotarse mediante una concesión otorgada por el gobierno. El 17 de febrero de 1915, la Revolución Constitucionalista y la Casa del Obrero Mundial firmaron un pacto en el que a cambio de apoyo militar, los trabajadores obtenían el compromiso de mejorar por medio de leyes apropiadas la condición de los trabajadores y la posibilidad de hacer propaganda activa y de establecer centros y comités revolucionarios que promovieran la organización de las agrupaciones obreras. Los trabajadores urbanos, en el transcurso de la Revolución Mexicana de 1910, impulsaron su organización sindical en una Conferencia Nacional de Trabajadores, a partir de la creación de redes territoriales locales, construidas desde organizaciones locales vinculadas a la Casa del Obrero Mundial. Consecuencias culturales de la Revolución Mexicana. Impacto artístico y literario. Auge de los corridos y las adelitas. Migración urbana. Libertad de culto. El muralismo se convierte en arte social. Inicia la circulación de la moneda metálica. Numerosos autores mexicanos retrataron en sus obras lo ocurrido entre 1910 y 1917, creando sin saberlo un potente músculo estético y artístico que rendiría frutos en la cultura de su país posteriormente. Algunos de estos autores son Mariano Azuela, José Vasconcelos, Rafael Martínez Muñoz, José Rubén Romero, Martínez Luis Guzmán y otros más. Así nacería, a partir de 1928, el género de la novela revolucionaria. Algo similar ocurrió con el cine y la fotografía, cuyos cultores retrataron abundantemente todos los años de conflicto de la Revolución Mexicana. Auge de los corridos y las adelitas. Durante el periodo revolucionario cobró mucha fuerza el corrido, una expresión musical y popular heredada del antiguo romance español, en las que se narraban hechos épicos y revolucionarios o se contaba la vida de los líderes populares como Pancho Villa o Emiliano Zapata. De ellos nace también la figura de la adelita o soldadera, la mujer comprometida con el campo de batalla, evidencia de la importante participación de la mujer en ambos lados del conflicto. La migración urbana. Huyendo del desorden y la violencia en el campo, ya que la revolución fue un movimiento de mucha presencia rural, un amplio porcentaje de la población campesina migró a las ciudades, incrementando así el nivel de vida de las ciudades, pero ocasionando en ellas una desigualdad social profunda. La libertad de culto. Las nuevas reformas permitieron a los mexicanos vivir de forma libre sus creencias y cultos. El poder de la religión católica fue limitado, prohibiendo los votos religiosos y el establecimiento de órdenes religiosas. Los cultos eran libres, pero solo podrían realizarse al interior de los templos o casas particulares. Además, se decretó la libertad de expresión y el poder cultural se democratizó,
dejando de ser patrimonio de los científicos, que apoyaban el porfiriato. Creado por un grupo de pintores intelectuales mexicanos después de la Revolución Mexicana, el deseo por una verdadera transformación aumentó y se comenzaron a hacer demandas más radicales, que buscaban un cambio revolucionario, social, político y económico. Cuando Vasconcelos encontró que el 90% de la población era analfabeta, buscó una manera de enseñar a la gente más sencilla de entender. Gerardo Murillo Coronado fue pintor y maestro considerado el padre del muralismo. Él fundó el Centro Artístico en Ciudad de México unos años antes. El centro artístico buscaba la creación de un arte nacional, utilizando los principios modernos para expresar sus ideas a través de murales. Invitó a animados jóvenes artistas a unirse a sus programas. Se inicia la circulación de la moneda metálica. Durante la Revolución Mexicana inició a circular la moneda de metal, ya que la plata en México iba disminuyendo y en ese tiempo era uno de los ingresos más grandes la venta de plata.